Buenas tardes, mis hermanos. Estamos de nuevo aquí para ir a la palabra y estar reflexionando sobre la vida espiritual. Ayer vimos el principio de eso y hoy vamos a seguir viendo la importancia de la Biblia, la palabra de Dios en nuestras vidas. Ayer hablamos de la idea de la satisfacción inmediata como algo que está sobrevalorado y deformado. Y la importancia de profundizar en nuestra vida espiritual, en nuestra parte interior. Y para ello hay que cavar y ahondar, ¿verdad? Eso es lo que dijimos el día de ayer. Hay que cavar y ahondar. Y debemos anhelar colocarnos delante de Dios y tomar los medios de gracia que Dios nos ha suministrado para poder ser bendecidos en esos cauces que Dios ha provisto en nuestra vida interior plena. Así que vamos a hablar hoy de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son muy importantes porque han sido siempre el alimento más nutritivo de la fe. Sin la palabra no somos alimentados y necesitamos la palabra como comida del cielo, como el maná de Dios para nosotros. Sus páginas, las páginas de la Biblia, están llenas de instrucción e inspiración. Salmo 19, Jeremías 15, 16, por ejemplo. En ellas encontramos inspiración, renovación. Leamos, por ejemplo, Jeremías, capítulo 15, verso 16. Jeremías 15, 16. Dice así la palabra de Dios: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Las palabras de la Escritura al profeta le fueron por alegría y por gozo. Nos enseña la Biblia en 2 de Timoteo 3:16 que toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Es útil para enseñar. Eso es lo primero que nos habla ese versículo. En ella hallamos todo lo que debemos saber sobre Dios. Hallamos todo lo que debemos saber sobre su gloria y la gloria de sus atributos, o sea, la santidad, también la sabiduría de Dios, el poder de Dios, su justicia, su bondad, su misericordia. Pero también aprendemos otras cosas, no solamente cómo es Dios y sus atributos, sino también aprendemos todo cuanto tiene que ver con el ser humano, con el hombre, con su gloria original, con su caída y su alejamiento de Dios y la corrupción y la maldición que heredó éste. También aprendemos después sobre el Señor Jesucristo, así como la acción vivificante del Espíritu Santo y la gran importancia que tiene éste para la vida en aquellos que conocemos a Jesús. Resumiendo, podríamos decir que nos enseña toda la historia de la creación y de la salvación. En las Escrituras hallamos poder santificador y restaurador. Los discípulos en Maús, cuando se habían distanciado porque habían sido defraudados en ellos mismos por la causa de que Jesús había muerto, y se habían sentido ellos como que todo acabó. Sin embargo, cuando iban camino de Maús,
ahí se le aparece el Cristo resucitado, aunque los ojos de ellos estaban velados para no reconocerlo, y comienza a hablarles y a contarles y a abrirles las Escrituras. Y esto es lo que dicen esos discípulos en Lucas 24-27, después que Jesús los deja y desaparece de sus vistas. Pero ellos se dieron cuenta que era Jesús finalmente en el partimiento del pan. Y ellos dijeron, ¿no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba en el camino, abriéndonos las Escrituras? Así que las Escrituras tienen en sí misma poder para hablar a las vidas, poder para hacer un cambio de pensamiento y de destino. La ley de Jehová es perfecta, conforta el alma, dice el Salmo 19:7. Y en Lucas 22:61 también tenemos un ejemplo de cómo la palabra de Dios actúa. Por ejemplo, Pedro se acordó en un momento dado de unas palabras que le había dicho el Señor Jesús. Y entonces cuando cantó el gallo, Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, porque él lo había negado. Y Jesús le advirtió esto que iba a ocurrir. Y es cuando canta el gallo que esas palabras resuenan en su ser y comienzan a hablarle a Pedro. Pedro se acuerda y llora entonces amargamente, porque aquella palabra que le había dado Jesús despertó su conciencia y quebrantó su corazón. La palabra de Dios es poderosa para hacernos volver al camino cuando nos hemos alejado y para poner en orden nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. Pero la palabra de Dios también no solamente nos enseña, sino que nos redarguye y nos corrige. Es necesario que seamos corregidos porque necesitamos aprender. Estamos en el camino de la santificación y este es un medio por el cual el Señor nos habla también, nos corrige, porque Él como buen padre azota a sus hijos, los corrige para que sigamos en el buen camino. Entonces es necesario aplicar sus mandatos y sus enseñanzas a nuestra vida y así corregir nuestra conducta y nuestro carácter, nuestro lenguaje, nuestras mentiras con que hemos venido al Señor necesitan ser corregidas y aún en medio del camino hay pecados que no nos hemos dado cuenta en nuestra vida y tienen que ser descubiertos por la palabra y confrontados. Actitudes altivas, envidias, etc. A veces es en el suelo de la tribulación, o en el terreno del sufrimiento, cuando una palabra comenzará a hablarnos y hará reacción en nuestra vida. Podremos reaccionar a ella y enderezar nuestro carácter o nuestras actitudes. A veces tiene que ser así por medio del sufrimiento, porque a veces no somos capaces de verlo por medios naturales. Y tiene que ser por medio del sufrimiento que Dios obre eso en nuestras vidas, en nuestro corazón. Es bueno oír la amonestación de la palabra. En Hechos 3:7, por ejemplo, dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que la resistencia a la corrección de la palabra, a la corrección del Señor, es un retroceso en nuestra santificación y en el ahondar en nuestra vida espiritual. Debemos estar sensibles a esa corrección cada vez más porque es para nuestro bien. Esa corrección nos instruye en justicia. O sea, la palabra de Dios nos instruye en justicia.
Instruir en justicia quiere decir educar nuestra rectitud, educarnos en lo recto. La autenticidad de nuestro cristianismo no se demuestra por nuestros sentimientos o por el carácter sentimental que cada uno de nosotros podamos tener o no, o por palabras, tampoco se demuestra nuestro cristianismo por palabras, sino por el modo de vivir ajustado a las normas de la palabra de Dios y ajustado a la voluntad del Señor. Dios no ha querido dejarnos solos en esta travesía de la vida. Él nos ha dejado su palabra con toda la orientación necesaria y nos ha dejado el Espíritu Santo como una guía, como una persona que está con nosotros para ayudarnos en ese camino y orientarnos cada día. Era en la meditación de la ley del Señor donde el salmista encontraba dicha y gozo. Dicha y gozo que no se encuentra en el camino de los pecadores, porque el camino de los pecadores conduce a la perdición. El Salmo 1, sería bueno que lo leyésemos ahora, Salmo 1. Vamos a ver si lo encuentro, aquí está. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bienaventurado el varón que no anda en el camino de los malos, ¿verdad? Sino que se acerca a la voluntad de Dios en su palabra y con la ayuda de su espíritu para ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. La Biblia, pues, con todo lo que estamos diciendo, es un tesoro. Y es un tesoro no para guardarlo, sino que es un tesoro para disfrutarlo, para sacarlo cada día, leerlo y encontrar y contemplar la grandeza, la belleza de ese tesoro, y en ella siempre encontramos algo que es novedoso. No por ser nuevo, sino porque nos habla de forma nueva, aun cuando hayamos leído ese relato o esos textos muchas veces. Pero la palabra está viva y el Espíritu Santo de Dios está vivo y Él la transforma en carne y sangre para que sea vida en nosotros. Así que debe ser leída y debe ser leída en oración. El Salmo 119, verso 18 dice: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré. Así que tenemos que ir a la palabra con oración, sabiendo que no vamos a entender todo, pero necesitamos orar para que el Espíritu de Dios nos guíe y abra nuestros ojos, nuestro espíritu a sus palabras, y podamos entonces entender lo que Dios nos está hablando. La lectura de la palabra de Dios será provechosa si la mente está enfocada en el Señor, si la mente está relajada, no pensando en un montón de cosas.
¿verdad? No apresurados, no pensando en las preocupaciones que tenemos alrededor, sino que tenemos que tomar un momento, un tiempo para enfocarnos en la palabra, para estar con el Señor. A solas, busca un lugar tranquilo donde puedas estar y estar con la palabra y con el Señor de la palabra. De esa manera la lectura será provechosa. Estemos en recogimiento. Ese recogimiento va a facilitar luego la meditación y la aplicación de esa palabra a nuestras vidas. Así podremos tomar aliento, podremos tomar estímulo, consolación, amonestación, todo lo que nosotros necesitamos. Alguien dijo: a mí lo que me preocupa de la Biblia no es lo que no entiendo, sino lo que entiendo. Hermanos, realmente no estamos llamados todos a ser teólogos. No estamos llamados a entenderlo todo de la palabra, pero sí estamos llamados a ser hijos y comportarnos como hijos. Hijos llenos de gozo, que se relacionan con su Padre, que está lleno de amor, y que se complacen en honrarlo como Señor. Se complacen en honrarlo y en agradarlo. Y por eso buscan ver lo que Él quiere decirles a través de la palabra. Y buscan tiempos de oración para poder estar delante del Padre y tener comunión con Él, alabarlo, bendecirlo y esperando también que esa palabra nos hable, porque Dios está presente en medio nuestro. Estos son los momentos que debemos buscar para que nuestras vidas sigan regándose de las gracias de Dios y el fruto siga produciéndose en el camino. Así estamos seguros de que el camino de la santificación es un camino bello en el que nos vamos a gozar. ¿Por qué? Porque es algo que Dios está produciendo mediante la palabra, mediante la oración. No es algo nuestro, no es algo que nosotros tenemos que conseguir por nuestra propia voluntad. Eso está abocado al fracaso. Pero la gracia de Dios está en nosotros para que si estamos en el camino podamos obtener los frutos que Él ha prometido para andar en ese camino. Que Dios nos bendiga y que podamos seguir buscando su rostro todos los días. ¿Por qué no oramos un momentito para finalizar con esta palabra? ¿Sí? Y yo te ruego que tú mismo ahí, tú también puedas orar. Cuando vamos a tomar un tiempo de oración, relaja tu mente, enfócate en el Señor, enfócate en la palabra que vayas a leer, en esa porción de la Biblia, de las Escrituras que Dios te está dando. Léela detenidamente, pídele al Espíritu que Él te guíe, que te revele lo que vas a leer y que lo puedas aplicar a tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque tú a través de ella nos enseñas, nos instruyes, nos inspiras, nos guías. Muchas gracias por esa palabra preciosa. Te rogamos, oh Dios mío, que nuestros corazones sean y estén dispuestos para leer tu palabra, que nuestros corazones se dispongan, que reconozcamos que tu palabra es viva y eficaz y la necesitamos cada día para mantenernos vivos en ti, Señor, para mantener nuestra vida espiritual llena de gozo, no como una carga pesada, sino como un deleite
en nosotros. Gracias porque tus mandamientos son buenos. Gracias porque tus mandamientos confortan nuestra alma. Gracias, oh Señor, porque hay tanto consuelo en tu palabra y en lo que tú nos has dado a través de Cristo. Muchas gracias, oh Dios. Te bendecimos y te damos gracias. Y te rogamos que en este tiempo, Señor, que podamos estar yendo más y más a la palabra, a tu palabra, porque en ella hay poder. Por medio de la fe en ella hay poder que salpica en nuestras vidas, oh Dios, para obrar y hacer lo que nosotros en nuestra voluntad, en nuestras propias fuerzas, no podemos. Pero que tu palabra lo puede lograr, porque tu palabra tiene vida y tiene poder tuyo, Señor. Y para eso tú la has enviado. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga, mis hermanos, y adelante, tomen un tiempo para leer y estar en la presencia del Señor. Cuando lo vayan a hacer, respiren, dejen los pensamientos y las preocupaciones, enfóquense en la palabra que Dios les quiere hablar. Van a ver cuánta bendición hay. Dios te bendiga.